que estaba en una cárcel, en una prisión, y ella se lastimaba las manos, todo, pero tenía una gran habilidad para tocar el piano, ¿no? Y en esa ejecución del instrumento musical, ella tenía sus minutos o su tiempo de liberarse. Pero no era únicamente ejecutar y tocar el piano, sino que hay todo un ámbito, un contexto, se arma un espacio en el tocar el piano, en la ejecución del piano, donde está la postura para tocar el piano, el cómo debe cuidarse las manos para tocar ese piano, la ropa, el salón donde se toca el piano. Entonces, decir, bueno, hay toda una educación que va en torno al cuidado del cuerpo. ¿Cómo lo encara Foucault en estos Sí, últimos cursos? sí, vamos a ver. Aquí hay dos cosas que me gustaría señalar, diferentes. Una primera, lo que decías de la verdad. Foucault, después, digamos, del antepenúltimo curso, que será la hermenéutica del sujeto, que tratará el cuidado de sí, todo esto, a pesar, digamos, de que se centra en la cuestión ética, vuelve a querer darle, digamos, una cierta dimensión política, en el sentido, vamos a ver, que yo no creo que la teoría de Foucault sea más política que ética. Me parece que siempre, de hecho, es más ética que política, pero bueno, evidentemente es una ética con dimensión política y continúa siendo siempre. Entonces, los dos últimos cursos, el gobierno del sí de los otros y el coraje de la verdad, se centrarán en el concepto de parresía. Que parresía es el coraje, digamos, de decir la verdad. Y justamente, bueno, y con esto reivindicará, digamos, la figura de Sócrates como ejemplo de parresía y de los cínicos. Es decir, no se trata tanto, digamos, el filósofo, en cuanto tiene una función crítica, no debe convertirse, digamos, en una especie de asesor, no sé, como diría Platón de alguna manera, ¿no? O gobernar o asesorar a los que gobiernan, sino más bien tiene la obligación, digamos, de decir la verdad. O sea, los gobiernos, Foucault incluso en esto dice, bueno, no nos engañemos, lo mismo que decías tú. O sea, a ver, a los gobiernos no le podemos exigir toda la verdad. Perdona, exigir, quiero decir, no podemos pretender que digan toda la verdad, pero deben decir bastante verdad. Y esto se lo debe exigir, digamos, el que tiene el coraje de hacerlo. O sea, se tiene que interpelar al filósofo bueno, o el ciudadano, digamos, que ejerce la función crítica para que diga la verdad. Hay que sacarle la verdad, porque esto, digamos, es fundamental. Entonces, esto, digamos, sería por una parte. El concepto de parresía, la democracia ligada no solo a la libertad de la palabra, porque si hay libertad de palabra, pero no hay el coraje de decir la verdad, entonces es toda una democracia, digamos, vacía, ¿no? Y por otra parte, la cuestión del cuidado de sí. Pero el cuidado de sí, te decías el cuidado del cuerpo, fíjate que el cuidado de sí quiere decir una persona que es libre de sus pasiones, y una pasión especialmente negativa es el miedo. Incluso en el texto de qué es la ilustración, lo que dice Kant, y esto lo insistirá mucho Foucault, es que los dos obstáculos fundamentales para que uno se emancipe y sea capaz de ser el sapere aude, ¿no? Ser capaz de pensar, de tener un criterio, de decir lo que piensa, son la pereza y el miedo. Que esto, la pereza y el miedo, son justo dos de las pasiones de las cuales hay que liberarse, digamos, ¿no? Estas escuelas. Cuando habla de pasiones, no se refiere solo, digamos, yo qué sé, a lo que podríamos decir ahora, pues la ira, las adicciones, sino este tipo de, sobre todo la pasión del miedo y la pereza, que son. Entonces, cuando Foucault piensa en
en este sujeto que se cuida de sí y que es capaz y también se preocupa por los otros y que tiene que decir la verdad, porque tiene este imperativo de decir la verdad, justamente no puede ser alguien que entre, digamos, en esta trampa, digamos, del miedo. Que es cierto lo que dices. Bueno, pero yo no sé si lo de Barcelona lo decías como ejemplo, pero es que en Barcelona ha pasado. De hecho, nos confinaron a Barcelona, quiero decir que estuvimos No, 2 semanas que no... Sí, porque sí, acá se hizo sí, por sí. distritos, se hizo Sí, por sí, aquí también. provincias. Sí, sí, aquí también se hizo, ¿no? Y bueno, pues... y bueno, evidentemente, la idea esta que merece un estudio también, lo del enfermo asintomático, ¿no? Porque, claro, con lo del enfermo asintomático ya se crea una especie de paranoia que de hecho, es que cualquiera puede estar infectado. Y, bueno, es que aquí incluso se está planteando, aquí en España, una cuestión práctica que no sé cómo se resolverá, porque, por ejemplo, si ahora los niños o los chicos van a la escuela y un chico se contagia, se tiene que ir a casa. Y si se va a casa, pues ¿qué van a hacer sus padres? ¿Se les dará una baja? ¿Se les pagará? Pero segundo problema, pero ¿y si los otros de la clase también son... Claro, esto es terrible porque se Mirá, crea... te digo algo. En la semana anterior a que acá se suspendan las clases por el tema del virus, ya estaba todo esto que los chicos estaban hablando y qué sé yo, y parecía a propósito que entre ellos ya se sacaban la lengua, medio que se tiraban saliva, todo. Claro, pero uno, primero que ni siquiera uno en ese momento que era marzo, ni siquiera tomaba la conciencia de la magnitud que podía tener Sí, sí, esto. sí, claro, Y claro. después es que, y ellos mucho menos, y qué se puede, entonces pasa esto, ¿no? Del asintomático incluso es como que todavía potencia el peligro, por llamarlo Sí, sí, de es alguna que claro, manera. es que es cualquiera que puede ser peligroso, porque claro, si este chico se ha contagiado, a lo mejor también ha contagiado al profesor, el profesor ha contagiado a su mujer, la mujer ha contagiado a los del trabajo y es Sí, una especie una y cadena. sí, sí, es una cadena. Creo que Bueno, que todo esto, sí, en algún punto algunas políticas de países como Brasil o Estados Unidos que decidieron no hacer cuarentena en absoluto, sino que el virus avance como de forma orgánica y que vaya pasando, y a lo sumo por regiones o por estado, 10 días solamente como medio de cuarentena, pero nada demasiado estricto, y es como que ya están en otra cosa, ya están en otro tema. sí, sí, es difícil de saber, ¿no? Claro, es difícil, Pero digamos, sí, sí. sin saber todavía si uno puede volver a contraer el virus o no. Claro, sí, Porque sí, estamos por hecho de que una vez que lo tuviste, listo, pero nadie lo sabe en realidad. nadie lo sabe. No, pero esto te digo, que la idea del cuidado de sí de Foucault es una idea que está planteado mucho en términos de, bueno, que cada uno, fíjate que también hay una cosa que aquí es interesante, eh, que es lo que, fíjate que es lo que Foucault plantea como, en este momento, en el momento que está planteando, incluso utilizando la palabra de Pierre Hadot, de ejercicio espiritual, ¿no? Estos ejercicios espirituales, estas prácticas, este cuidado de sí, bueno, que en algún momento le plantean a Foucault, bueno, pero entonces esto, no sé, pues parece como parecido a lo que dice la psicología humanista, ¿no? Del descubrimiento de uno mismo. Y dice, no, porque de hecho, todo lo que sea como descubrirse uno mismo, incluso una cosa que Foucault se desmarca de Sartre, que es la palabra autenticidad, ¿no? Ser auténtico. Y aquí sí que Foucault continúa siendo, digamos, coherente con lo que siempre ha planteado. O sea, aquí no hay un alma, no hay un yo, o sea, lo que hay es, o, como planteaba antes, te comentaba, primera época,
o sujetos que se construyen como efecto de campos de saber, de normalizaciones, de entramados de poder, o como esta visión, digamos, más esperanzadora que tiene Foucault los últimos años, ¿no? de construir un sujeto ético. Pero no es descubrir, es construir. O sea, y en este sentido, pues estas escuelas, del helenismo, el estoicismo, el epicureísmo, el cinismo, claro, siempre aparece un maestro, pero este maestro siempre es el que, y esto es curioso, el que ayuda a los otros a desaprender. O sea, lo que te ha enseñado la sociedad, o sea, lo desmontas y bueno, evidentemente en el tema, digamos, de estas escuelas, y en esto sí que Foucault plantea que es totalmente diferente, sí que hay como una opción por la escuela, pero hay como una opción de un modo de vida. Uno dice, bueno, pues yo quiero vivir no intentando como recoger lo que es más propio, digamos, ¿no? Como se está planteando pues esta escuela, ¿no? Entonces entiendo los principios, los aplico, pero siempre, digamos, buscando como esta libertad, digamos, ¿no? Como esta libertad interna, pero al lado de los otros, no contra los otros y enfrentado a los otros, ¿no? Instituciones que de alguna manera, pues bueno, faciliten, digamos, el que cada cual pueda vivir con los otros la vida que ha elegido, que ha decidido vivir, ¿no? Más que interesante. No sé si nos quedaba alguno de los temas. Hablamos de biopolítica, hablamos de gubernamentalidad, de poder pastoral, que eso realmente no lo conocía en Foucault, que me sorprendió bastante y una gran Muy interesante, influencia. sí, 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 muy interesante, ¿eh? ¿Ese habías dicho en qué curso estaba? Bueno, sobre todo es en seguridad, población, Ah, territorio. Este bien. es el primero que lo desarrolla. Pero bueno, yo te aconsejaría y aconsejaría aquí a todos los oyentes una entrevista, que es una entrevista que hace el año, yo creo que el 82 o el 83, de las últimas, que además habla bastante del poder pastoral y habla de muchas de las cosas que hemos dicho, que se llama el sujeto y el poder. Es decir, para ver cómo se desarrolla el tema del poder pastoral, un poco más en profundidad y cómo aparece en la obra de Foucault, sería el curso este de seguridad, población, territorio, y para un poco una visión un poco más amplia del tema del poder, cómo va cambiando también la cuestión del sujeto, y también aquí insisten varias cosas muy interesantes del poder pastoral, es la entrevista esta del sujeto y el poder. ¿Qué decirte, Luis? Increíble la conversación. Aprendí un montón y me parece que la gente también obviamente se va a interesar porque uno recae o cuando se mete en el autor, conoce estas obras, ¿no? Vigilar y castigar, Las palabras y las cosas, Historia de la locura, Historia de la sexualidad, y los cursos a veces quedan un poco más relegados, Sí, sí, llega sí, sí, quizás no. el estudiante que está cursando la carrera en filosofía o en sociología y se interesa por el autor en específico y se mete con esto. También hay toda una discusión después, bueno, Agamben, que lo hemos mencionado, con Homo Sacer, que aparece también todo este tema Sí, 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 del sí. poder soberano, la nuda vida, bueno, en el hacer vivir y el dejar morir, ahí Sí, también sí. es. No, Gambén es un gran lector de Foucault, y no solo por el tema de la biopolítica, ¿eh? También hay, incluso tiene un libro que se llama Asignatura Rerum, Mm, que es un libro que habla precisamente de la cuestión de la arqueología, de la época de las palabras y las cosas y la arqueología del saber, bueno, es un libro que le tengo mucho aprecio porque me parece muy interesante, ¿no? y además, bueno, también toda esta idea del estado de excepción ahora con lo de la pandemia se Sí, puso muy,
vigente o trajo Sí, en vía de vuelta, quién están exceptos a la regla, a la sí, norma, sí, a sí, todo, al sí. respeto, porque si bueno, en esto de que uno tiene que buscar el permiso para circular, esto, lo otro, y ve que hay algunos sujetos que se mueven con otras libertades, con otra calidad. Y en esto también, ¿no? De que se pone en discusión y en la biopolítica, en el disciplinamiento y en la normalización, es decir, bueno, tanto el capitalismo como el socialismo tienen una acción, un ejercicio del poder sobre la libertad de los sujetos, es decir, hay sujetos sujetados, pero también cuál es la calidad de la libertad que tienen esos sujetos, ¿no? Porque también es decir, bueno, sos libre y también en esto, ¿no? Esta calidad de libertad, en primero, en decirte, te restringimos libertades porque bajo el discurso del te estamos cuidando. Sí, Eso por un sí, lado. sí. Y el Es como la segundo, salvación, pero en este mundo, ¿no? O sea, en lugar de sacerdote que salvaba para el otro, pues para este. claro, y el otro punto es, bueno, esas instituciones de encierro se han mudado, se han trasladado a todos los dispositivos electrónicos con los que nosotros estamos las 24 horas. Digamos, te vas a movilizar de un lado para el otro, bueno, tenés que bajar tal aplicación en el móvil para que nosotros sepamos Sí, sí, dónde sí, vas, qué sí. haces, qué no. Eh, Incluso, bueno, en estos textos de la sopa de Wuhan y todo que discutían sobre estos sistemas de control, dice, si vos viajaste en el metro con una persona que cuando salió de la estación le dio una temperatura elevada, ya te llega un mensaje Sí, al sí, sí, teléfono fuerte. diciéndote, advirtiéndote que vos sos un posible contagiado, ¿no? Que Sí, tuviste sí, cierto sí. riesgo. Entonces, bueno, pero ¿hasta qué punto entonces? Porque vos decís, no, no hay, Sí, sí, es sí. un, es un gran ojo que está mirando todo, es Sí, un sí. The Truman Show, Big Brother, viste, algo ahí Sí, sí, medio sí. distópico en el que, bueno, en qué momento se Y puede, sobre todo el experimento en China, ¿no? Que también, bueno, es, claro, es decir, y de hecho que que es una nosotros, sociedad claro, es que China es una sociedad disciplinaria, ¿no? Entonces, pero claro, al mismo tiempo es lo que dices tú, o sea, cómo se ejerce el control, porque de hecho esto cómo se combina el control y la disciplina. claro, porque, a ver, incluso la discusión entre distintas políticas y gobiernos, primero, contra el gobierno chino. Por esto de decir, bueno, hay manipulación de estadística, no hay manipulación, ¿qué es lo que está pasando? Y en esto, ¿no? Nosotros exigimos en algún punto verdad, nosotros exigimos verdad, transparencia también, pero obviamente la política juega con el... Es posible la política en tanto oculta y hay Sí, sí, misterios, ¿no? Y también después contra organismos como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, sí, que primero sale y dice una cosa, después sale y dice otra. Entonces, también esto, el poder es saber cuando vos me estás mostrando en tanto institución oficial, instaurada ahí con determinada hegemonía y poder y todo, cuando vos me mostrás que no sabés, estás deslegitimado totalmente ante las sociedades. Entonces, ¿cómo volvés a instaurarte ahí, no? Porque yo también lo conversaba a veces con mis compañeros y todo, y decís, bueno, reniegan tanto, se habla tanto del prejuicio con el filósofo de no saben nada y hablan por hablar, bueno, ¿qué pasa hoy con los científicos en todo caso? sí, Porque sí. ellos que creen ser tan exactos, rigurosos y todo, y tener metodologías y todo, bueno, demuestra también la medicina, sin ir más lejos, de que no controla todo. Exacto. Sí, 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 esto es importante. Entonces, bueno, Foucault se ha convertido en un autor que, si bien está vigente, ahora cobró más vigencia, lo mismo que Sí, Agamben y todos estos, que hay una mezcla entre filosofía, sociología, psicología, digamos, hay una combinación de ramas
que realmente es difícil abarcarlo todo en profundidad, pero sí que por lo menos dan con conceptos claves para que el lector obviamente pueda ir y profundizar después investigando, porque esto también es muy interesante de Foucault, la cantidad de material con la que Claro. contaba para poder hacerlo lo que Bueno, hizo. porque, claro, es una idea de filosofía que yo comparto, digamos, híbrida, ¿no? En el sentido que la filosofía... Bueno, fíjate que en este sentido hay en el último curso, hablando de Kant, lo que plantea Foucault es que Kant realmente es el que plantea, en términos, digamos, de filosofía moderna, los dos caminos posibles. Es decir, Foucault dice, bueno, de hecho Kant ya lo dice, más o menos implícitamente, pero yo digo explícitamente lo mismo que decía él. Hay dos maneras de hacer filosofía. Una es la analítica de lo que llaman la analítica de la verdad, que sería la crítica a la razón pura, ser y tiempo, pues la fenomenología del espíritu, o sea, libros, digamos, De peso de reflexión filosófico, filosófica y además mucho, digamos, desde la propia tradición, ¿no? Y otro es lo de la ontología, digamos, de la actualidad o la ontología del presente, que Kant también lo hace, y Kant lo hace, por ejemplo, en el texto este de qué es la ilustración o el conflicto de las facultades, que se está planteando la problemática de su tiempo. Y aquí sí que la filosofía es mucho más híbrida, ¿no? Y justamente a los pensadores que cita Foucault como que forman parte de esta tradición en la que se inscribe él, pues está Nietzsche y está Max Weber, por ejemplo, ¿no? Bueno, por esto lo digo un poco por lo de híbrido entre filosofía, claro, sí, sí, sí. sociología, y esto es interesante porque es lo que estamos hablando, ¿no? Con el tema de la pandemia, también la necesidad de hacer esta ontología del presente, ¿no? Y sin, digamos, desmerecer pues otro tipo, digamos, de trabajos filosóficos que son también importantes, interesantes, pero bueno, que una cosa no quita la otra, ¿no? Y esta ontología de la actualidad sí que tiene que estar en contacto con muchas disciplinas, ¿no? de la época. Encima, bueno, ahora este contexto de la pandemia ha abrumado a muchos y ha sido un motor un impulso para pensar para Sí, varios, sí, 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 porque sí, ha sí, salido muchísimo material en estos sí. últimos meses y con grandes reflexiones o grandes puntos de vista muy interesantes y bueno, de esto, ¿no? Con distintas ramas, distintos enfoques. Así que, bueno, Luis, Bueno, sí. te quiero agradecer por la conversación. Es un autor que, te repito, a Foucault no lo he leído en demasía, digamos, pero es un autor que me atrapa, que me fascina, que me interesa. Te animo a hacerlo. Así que tengo ahí un montón de material de Sí, Foucault que voy quizás a puntos específicos de sí. uno lee el título que dice, no, esto tiene que Pero obrar bueno, mal. o sea, ya digo, la entrevista esta del sujeto y el poder, que es una entrevista muy densa, pero que es corta, digamos, ¿no? Que no implica que te tengas que poner así a fondo, así como sugerencia, porque es una entrevista que sugiere cosas, yo en fin, te animo a ti y a todos los oyentes a leerla, ¿no? Así que Luis, encantado y espero que pronto podamos coordinar para hacer otra conversación sobre algún otro Sí, tema, sí, algún por otro supuesto, autor. sí. Es un Bueno, gusto. yo de todas maneras voy a hacerme un poco de propaganda. O Sí, sea, sí. si en algún momento te interesa, yo no sé si te lo comenté, pero he escrito un libro que se llama Ejercicios espirituales para materialistas, el diálogo imposible entre Michel Foucault y Pierre Hadot, bueno, que esto sería insistiendo un poco en el tema de la hermenéutica del sujeto y bueno, y su conversación con Pierre Hadot, bueno, no sé, es un filósofo que no es muy conocido y que creo que vale la pena también.
En fin, Así que, bueno, en fin, bueno, bien, lo digo pero podemos buscar me como tomo algo como, posible. me tomo como tarea buscar el libro y hacer un próximo video, quizás algunas preguntas sobre tu material. Sí, o bueno, Bien. o lo que quieras, ¿eh? Evidentemente, yo todo lo que pueda aportar algo, pues encantado, porque ya me digo en fin, me encantan estas conversaciones que he tenido contigo, porque bueno, está muy bien lo que me planteas, lo que dices, y yo también aprendo de lo que dices y aprendo de lo que tengo que concretar, porque la verdad es que las dos veces me ha estimulado mucho, ¿no? Sí, sí, lo mismo digo. Así que bueno, te agradezco Luis y un saludo también a la audiencia que vos tenés en tus canales, también en las otras redes sociales Exacto, que vos tenés. yo lo mismo, o sea, gracias a tu canal, a ti y a tu canal, porque bueno, creo que estáis haciendo un trabajo muy, muy interesante. Ayer justamente llegamos a 1000 suscriptores, así que de Está festejo. muy bien. Sí, 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 está Igual muy bien. en la caja de comentarios voy a dejar ahí todos los enlaces para que la gente te busque porque han preguntado mucho por vos. Sí, Así vale, que, pues gracias a ti por invitarme y por, bueno, en fin, por darme la posibilidad de esta conversación. bueno, un saludo.